Muy buenas. A veces, un momento de emoción pura, sin filtros y en público, nos sirve de excusa perfecta para entender algo mucho más profundo sobre cómo funcionamos. Hoy vamos a analizar la anatomía de una de esas emociones, todo a raíz de un instante muy real que ocurrió en pleno directo. Pues mirad, vamos a meternos de lleno. La historia arranca con Andy, un locutor de radio muy conocido que en mitad de su programa se rompe. Se ve completamente superado por la emoción, en directo. Y como él mismo dice, no fue algo que decidiera, fue algo que le tomó. Pero ¿qué pasa por la cabeza de alguien en un momento así? Para intentar entenderlo, el psicólogo Gabriel Rolón nos da una herramienta fascinante. Propone una distinción que es clave entre dos sentimientos potentísimos que, la verdad, solemos meter en el mismo saco, pero que no tienen nada que ver. Y aquí está el quid de la cuestión según Rolón. Fijaos, la angustia es algo que pasa antes. Es un sentimiento que se anticipa. Es como una alarma interna que nos dice, ojo, prepárate, que algo malo podría pasar. En cambio, el dolor siempre llega después. Es la consecuencia, la herida que deja una pérdida que ya es un hecho. Y claro, con esto en mente, lo de Andy se entiende mucho mejor. No fue una cosa o la otra. Fue lo que se podría llamar una tormenta perfecta. Por un lado, sentía el dolor real por cosas que ya estaban pasando, pero a eso se le sumó la angustia, ese miedo a lo que todo eso podría significar para el futuro. Una mezcla explosiva. Bueno, y como era de esperar, este momento tan vulnerable tuvo una reacción masiva en Internet. Vamos a ver cómo esta idea de Rolón nos ayuda a entender perfectamente lo que pasa en las redes sociales hoy en día. La reacción del público, en su mayoría, se fue por otros derroteros. En lugar de empatizar o intentar analizar qué había detrás, ese momento se convirtió en otra cosa. La emoción de Andy se transformó, de repente, en munición para otras guerras que no tenían nada que ver. Y es que, en vez de entrar al fondo del asunto, el debate online a menudo tira de estos atajos. Se ataca a la persona en lugar de a la idea. Se desvía el tema con falacias o, lo que es peor y lo que le pasó a Andy, se convierte una emoción compleja en un meme hiriente. El famoso ¿hoy vas a llorar? Es que aquí está el punto crucial. Una cosa es pensar y otra muy distinta es opinar. Al menos como se hace en las redes. Pensar requiere esfuerzo, pararse a analizar argumentos, a valorar pruebas. Opinar muchas veces es simplemente lanzar una reacción visceral ya precocinada que no busca para nada el diálogo, sino simplemente reafirmarse. Toda esta reflexión nos lleva a una experiencia de pérdida que es mucho más universal. Una que el propio Andy compartió a raíz de ese momento de vulnerabilidad, conectando esa emoción pública con un dolor muy privado. Andy contó la experiencia, durísima, de tener que vaciar la casa de un familiar con Alzheimer. Es que eso no es una mudanza, es el acto de confirmar que esa persona ya nunca va a volver a su hogar. Y ahí, en medio de todos esos objetos que resumen una vida, tuvo una especie de revelación. Sí, sé que puede sonar a frase de taza de desayuno, pero imaginad el contexto. Rodeado de un pasado que ya solo son recuerdos y enfrentado a un futuro totalmente incierto, tuvo que sentir con una fuerza brutal que lo único real, lo único tangible que le quedaba era ese preciso instante, el ahora. Y aquí es donde Rolón nos da otra clave para entender por qué esa tarea es tan dolorosa. Esos objetos no son trastos viejos, son la prueba física de la historia de alguien, son las anclas de su intimidad. Vaciar esa casa es en realidad un acto de duelo. Es aceptar que la persona que habitaba ese espacio, en cierto modo, ha muerto. Y hablando de pérdidas, este tema también encaja a la perfección con las rupturas de pareja. El final de una relación a veces se siente como una muerte distinta, porque la persona sigue ahí, viva, pero la conexión ha desaparecido por completo. Un amigo le hizo a Andy una de esas preguntas que te dejan KO. Una que seguramente resuena con cualquiera que haya pasado por una ruptura difícil. Una pregunta que lo condensa todo: la incredulidad, el dolor, el desconcierto. ¿Cómo narices es posible que esa persona que era tu casa, con la que tenías una intimidad absoluta, de repente se convierta en un extraño, en alguien a quien casi no reconoces? Es una de las sensaciones más extrañas y dolorosas que hay. La respuesta que da Rolón a esto es, sencillamente, brillante y demoledora. No es que la otra persona haya cambiado radicalmente. Lo que ha cambiado, lo que ha desaparecido, es el lugar que ocupabas en su vida. El amor te da un estatus especial, te hace importante. Cuando ese amor se acaba, pierdes ese lugar. Esto es fundamental para entenderlo. Conocíamos a la versión de esa persona que nos amaba. Y ahora, de repente, estamos conociendo a la versión que ya no nos ama. La persona es la misma, pero la miramos a través de un cristal nuevo, el de la indiferencia. Es como si hubiéramos perdido los superpoderes que su amor nos daba. Y así, volvamos al principio.
al dolor. El dolor de una pérdida, ya sea la muerte de un ser querido o una ruptura, al final es la medida exacta de lo importante que era esa persona en nuestra vida. Así que el dolor no es una debilidad, es un testimonio del valor que tenía lo que hemos perdido. Y esto nos deja con una pregunta en el aire. ¿Estamos dispuestos a escuchar lo que el dolor nos cuenta sobre aquello que de verdad valoramos?